Buenos días, querida audiencia, qué privilegio estar de vuelta con ustedes en nuestro podcast Reforma Confesional. Ha sido un tiempo en el que tristemente no hemos podido compartir este espacio, pero es un privilegio y una bendición del Señor estar de vuelta. Estamos aquí con el pastor Pablo Landazuri, nuestro pastor de la Iglesia de Luz de Vida en el norte de la ciudad de Quito, con nuestro querido hermano Ronald Cagua también de la misión del sur de Quito y con Giancarlos Morán desde la misión de Tumbaco en el valle de Tumbaco, precisamente el valle del mismo nombre. Y yo les saludo desde la ciudad de Ibarra, en la provincia de Imbabura, al norte del país. Queridos hermanos, ¿qué tal su día del Señor ayer? ¿Cómo les fue? ¿Quisieran decir algo para introducir este tiempo? Pues buenos días con todos, ustedes hermanos, los que nos escuchan. eh, Contento de estar otra vez juntos, compartiendo pues estas ideas, reflexiones acerca de la doctrina que la palabra de Dios nos enseña. Día del Señor pues bendecido, siempre pues con la predicación de la palabra. También tuvimos la oportunidad de celebrar la Santa Cena en la Misión del Sur en la tarde. eh, y bueno, también luchando un poquito, ¿no? Seamos abiertos y sinceros, luchando un poquito también con las tentaciones de la cultura, ¿no? Eh, no tenemos nada en contra del Día de la Madre y de reconocer a nuestras madres, ¿no? A las que están cercanas a nosotros, nuestras propias madres, nuestras esposas, las que son efectivamente eso, ¿no? Madres, ¿no? Pero a veces, bueno, la cultura ahí imponiéndose un poco, reemplazando lo más importante y, y cuando lo más importante es, pues, obviamente, la adoración al Señor, quien hace posible que tengamos, pues, la posibilidad de estar con nuestras madres o recordarlas si no están acá y, o cerca. Y, y bueno, eh, tenemos que seguir creciendo, ¿no? Como pueblo de Dios, teniendo las prioridades eh, adecuadas, ¿no? Nunca olvidándonos de quién es el originador de toda bendición, ¿no? Debemos crecer en discernimiento para eh, no confundirnos. Así que, bueno, sirve también como un, un llamado para todos nosotros, para lo que decía, ¿no? Tener las prioridades adecuadas. Así que, sin embargo, pues bien, bendecidos y edificados. Gracias, gracias. También que bueno, eso Que es lo nos escucha. que todos luchamos ayer. Pero sí, perdón, querido Ronald, continúa. Ibas a decir algo. Un saludo cordial a todos los que nos escuchan. Qué bueno es volver a estar aquí con ustedes para seguir aprendiendo juntos, seguir reflexionando acerca de los temas importantes de nuestra fe. Y de mi parte fue un día del Señor muy edificante también, recordando lo que es el agradecimiento por el favor de Dios y recordando las profecías del santo Jacob a sus hijos, de las cuales nosotros somos partícipes también por la fe de muchas de ellas. Qué bueno. En mi caso, tuvimos, por la gracia de Dios, un bendecido servicio y una bendecida comunión, recordando el salmo que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y tuvimos algo de eso ayer, por la gracia de Dios. Claro, como decía el pastor Pablo, tristemente faltaron algunas personas al servicio, pero creo que debemos orar cada vez más y ejercitar nuestra paciencia, nuestro amor, eh, nuestra mansedumbre y poco a poco ayudar a las ovejas de Cristo a entender que Dios es la prioridad y, y que podemos hacer las cosas de diferente manera cuando ponemos al Señor en el centro. Pero toma tiempo, los reformadores lucharon muchísimo y desde siempre, pues los cristianos no hemos sido perfectos ni enteramente maduros de la noche a la mañana. Así que
Pero fue un tiempo bendecido. ¿Qué tal a ti, Jorge? ¿Cómo te fue? Igual, con las mismas luchas por acá, pero también al mismo tiempo un momento de mucha bendición compartir con los hermanos. Ayer, gracias a Dios, pudimos meditar en las bienaventuranzas y fue un tiempo de gran refresco, o sea, fue refrescante en cierto modo para el alma, para mí y para los hermanos también, ver el corazón del Señor y el corazón de sus discípulos reflejado en esa porción. Es un tiempo y es un pasaje hermoso. Jorge, antes tal vez de que continúes, quisiera mencionar también que fue, creo, de muchísima edificación, de alegría, el informar a nuestras congregaciones acerca de los, o el proyecto de eh, unidad con la Iglesia Reformada de la Gracia de acá de Quito también. Creo que ese es un hito importantísimo para la Iglesia Reformada acá en el Ecuador y bueno, creo que el Señor nos ha bendecido con con este propósito, ¿no? Que en algún momento pues estuvo complicado, igual eh, siendo muy sinceros, eh, las cosas se complicaron, pero bueno, el Señor cuando actuamos con fidelidad, con humildad, eh, buscando hacer la voluntad de nuestro Señor, pues realmente se facilitan. Así que ahora esperamos el 10 de julio poder hacer un anuncio formal de la creación de una denominación reformada acá en el Ecuador, de las iglesias reformadas en Ecuador. Así que quería mencionar eso para que también pues los que nos escuchan y ahora ven, eh, pues sigan orando por esto, ¿no? Así que nada más eso, Jorge. Bueno, adelante. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, vamos a recordar un poquito de dónde estábamos para que la audiencia pueda saber dónde estamos en el mapa de la doctrina cristiana que nuestro catecismo nos provee. Habíamos visto, obviamente, al principio que nuestro único consuelo de pertenecer a Cristo el Señor nos demanda saber varias cosas. Nos demanda saber, en primer lugar, cuáles son nuestros pecados y miserias, en segundo lugar, cómo podemos ser librados de ellas y en tercer lugar, la gratitud que debemos a Dios por eso. Y estamos ahora en esa primera sección, nuestro pecado y miseria. Habíamos hablado en la última ocasión, habíamos tenido la oportunidad de recordar de dónde procede la corrupción de la naturaleza humana. Hablamos un poco acerca de la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, de la necesidad de que Adán y Eva sean vistos como figuras históricas, de tomar en serio el relato de la Biblia. Y habíamos dejado un poco en suspenso este tema de la capacidad o incapacidad del hombre para hacer el bien, por naturaleza nos referimos. Y esa es la pregunta 8 de nuestro catecismo en la que Dios mediante nos vamos a ocupar el día de hoy, que dice así, la leo para introducir y que podamos comentar al respecto. Estamos tan corrompidos que somos totalmente incapaces de hacer el bien e inclinados a todo mal. Y la respuesta que se nos da es ciertamente, si no hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios. Querido pastor, ¿qué quisiera mencionar usted al respecto? ¿Es común ver eso así? ¿Es bíblico? Bueno, estamos metiéndonos en la pregunta que prometimos en algún momento responder, hablar sobre toda esta temática del libre albedrío, ¿no? Que bueno, finalmente, esencialmente de lo que se trata es bueno, de dos temas muy relacionados, ¿no? ¿Es realmente el hombre bueno si queremos ver esta pregunta desde el otro lado, ¿no? Mientras tú leías la pregunta, pues yo pensaba en lo que uno escucha en la cultura, ¿no? En el mundo con respecto a esta pregunta. Es más, conozco gente que si le preguntamos, ¿tú qué opinas? Estamos tan corrompidos que somos totalmente incapaces de hacer el bien e inclinados a todo mal. Bueno, se escandalizarían y dirían, por supuesto que no, ¿no?
eh, eh, tal vez alguien un poquito más en su oscuridad espiritual, bíblicamente hablando, pero con un poquito más de sinceridad, si queremos, si cabe el término, diría, oh, bueno, tenemos momentos malos, ¿no? Pero ¿cómo vamos a decir que yo no hago cosas buenas o que no hay gente que hace cosas buenas en el mundo, ¿no? ¿Cómo que estamos tan corrompidos, que estamos o somos totalmente incapaces? Yo creo que la gente no entiende esto. El hombre, la mujer que no ha sido eh, regenerada por el Espíritu de Dios no lo entiende y nosotros éramos parte de ese grupo. Yo recuerdo mi propia experiencia hasta que el Espíritu Santo pues no obró en mí. Yo era esto, totalmente incapaz, no solamente de hacer el bien, sino ni siquiera era capaz de darme cuenta de mi propia corrupción espiritual y eh, eh, y esto, ¿no? De mi incapacidad para pensar, para hacer el bien, ¿no? Y tampoco hubiese aceptado mi inclinación a la maldad. Yo lo que quisiera decir es, primero, una nota, ¿no? Aclaratoria. Cuando nuestro catecismo dice esto y contesta, ciertamente, si nosotros no hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios, estamos totalmente corrompidos y somos totalmente incapaces de hacer el bien y al contrario, estamos inclinados a hacer todo mal. Cuando esta pregunta es planteada, tenemos que aclarar que esto no significa que el ser humano sin Cristo, el ser humano sin haber sido regenerado, sin haber nacido de nuevo, no pueda hacer algún tipo de obra que externamente es buena. Por supuesto que hay un montón de gente que no es creyente que hace obras externamente buenas, es decir, hay gente que es generosa con su dinero y no es cristiana necesariamente. Hay gente que puede tener una actitud justa en sus cosas, justa en términos, hablemos, civiles, si cabe el término, ¿no? De la ley civil, etcétera, o de los gobiernos, etcétera. De lo que estamos hablando acá es más bien desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de Dios, de su ley, de su mandato, de que nosotros como sus criaturas seamos, ¿no es cierto? Y estemos siempre fieles a Él y a su palabra. Ningún ser humano es eh, o está sin contaminación, sin esta corrupción, ¿no? Eh, Eso es lo primero que quisiera aclarar. Desde la perspectiva de Dios, desde su santidad perfecta, desde su majestuosa santidad y perfección, absolutamente nadie, salvo el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Es totalmente puro. Estamos corrompidos, somos incapaces de hacer el bien, estamos inclinados a todo mal, por lo que ya hemos dicho antes en la pregunta 7, porque nuestros padres representantes nuestros cayeron y desobedecieron. Adán y Eva cayeron y desobedecieron a Dios en el paraíso. Y por eso es que nuestra naturaleza ha quedado totalmente corrompida. Podemos hacer cosas que externamente a los ojos de los hombres son buenas, pero según o desde los ojos de Dios, incluso esas obras que externamente a los ojos de los hombres pueden parecer buenas, tienen motivaciones que no glorifican a Dios y en ese sentido no son pues obras buenas. Eso quisiera decir para poder avanzar en primer lugar. No sé si hermanos, tal vez Jan, Ronald puedan continuar con esto o Jorge, adelante. Sí, gracias, pastor. Estaba meditando en cómo
pregunta 8 formula esto, ¿no? Porque utiliza, por ejemplo, palabras como tan o totalmente, y puede parecer esto fuerte para las personas. ¿Cómo es que yo estoy tan corrompido si no soy tan malo? ¿O cómo es que estoy totalmente, o soy totalmente incapaz de hacer el bien si yo intento hacer el bien? Pero justamente encontramos la respuesta que sin la regeneración del Espíritu de Dios, esa es nuestra realidad y requiere humildad confesar esto y aceptarlo. Una humildad que viene del Espíritu Santo que nos regenera. De hecho, es irónico, pero mientras el cristiano es más santificado, puede ver aún más su pecado. Cuando más crece en la gracia de Dios y en el conocimiento de Dios, tanto más crece en el conocimiento de sus pecados y miserias. Se da cuenta que en realidad es más malo de lo que pensaba, que es más incapaz de lo que pensaba. Y entonces viene a Cristo con mayor urgencia y descansa más en su gracia, en su misericordia, porque se da cuenta que separados de Él nada podemos hacer. Y con respecto a los incrédulos, pues aunque ellos son usados por el buen Dios para hacer bien a su prójimo, porque ese es el favor del Señor en todas las personas, es su gracia común. Dios es bueno con todos, porque no puede dejar de serlo, es su ser. Él es bueno, fuente de todo bien. Pero eso no significa que ellos sean entonces un poco capaces de hacer el bien. Sin el Espíritu Santo es imposible que hagamos nada bueno. Y creo que debemos predicar esto porque vivimos en un tiempo en donde, como decía el pastor Pablo, las personas hablan del bien inherente en la humanidad, somos buenos, dicen, y, y si no conocen la verdad bíblica de que estamos totalmente corrompidos, no van a poder ir desesperadamente a Cristo buscando gracia, perdón y salvación. Así es. Querido Ronald, te iba a dar la palabra justamente y quería saber qué piensas tú, porque quizás hay personas que oyen todo esto y quizás les hace sentido lo que dijo el pastor Pablo, quizás les hace sentido lo que dijo Jan o lo que el catecismo dice incluso, pero hay gente que tiene esta preocupación y diría, bueno, ¿de dónde sale eso? ¿De dónde sacan eso? Dios enseña eso en la revelación que nos ha dado. Y no sé si querías añadir algo, pero sería muy bueno que nos ayudes también a notar esa idea bíblica que está detrás de todo lo que estamos queriendo comunicar. Exactamente. Amigo Jorge, muchas gracias. Bueno, es un tema que siempre da mucho que hablar, ¿no? En las personas, porque cada quien tiene su perspectiva. Cada quien dice, yo pienso que, pero al final eso es relativo, ¿no? Entonces tenemos que ir a la fuente, tenemos que ir a Dios para ver qué nos dice Él sobre este tema. Yo puedo pensar que soy bueno, mi vecino puede pensar que no es tan malo, pero el punto es que dice Dios que somos nosotros. Entonces, si vamos desde el libro de Génesis, vemos que Jehová vio que el corazón de los hombres era muy malo en la tierra. De hecho, esa fue la causa que desató el diluvio, ¿cierto? Vemos en el Nuevo Testamento también, por ejemplo, en Romanos capítulo 3 versículo 10 que dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, todos se han desviado, cada quien hace lo que bien le parece, diría, ¿no es cierto?, en el libro de Jueces. Entonces, eh, al final es eso, eh, es lo que yo pienso o es lo que Dios dice. Y Dios dice en su palabra que desde el momento de la caída, Génesis capítulo 3, cuando desobedeció Eva y Adán, el hombre se sumió en pecado. Y esto de la depravación total o la incapacidad total se refiere a que todo nuestro ser, ¿sí?, fue afectado por el pecado. Y entonces, claro, si yo estoy más lejos de Dios, voy a pensar que soy más bueno. Pero si yo me voy acercando a Dios y voy conociendo su carácter, su santidad, su justicia, me voy a dar cuenta lo que Él dice, que no lo soy, que soy incapaz de hacer el bien.
Eso, querido amigo Jorge. Jorge, tal vez, si me permites, para complementar lo que decía Claro. Ronald, y es muy importante, ¿no? Eh, estas referencias, primero a, a Génesis, ¿no? A la condición primero del pacto de obras, ¿verdad? En donde eh, el Señor claramente les dice a Adán y Eva que el día en que ellos coman de el fruto del árbol, de del bien y del mal, de la sabiduría del bien y del mal, ellos pueden comer de todo fruto, pero solamente de uno no tenían que comer. Ellos desconfían de la palabra de Dios. Conocemos lo que dice Génesis 3, como Eva fue tentada, de su propio deseo también pecó, desconfió de Dios y terminó haciendo lo que Dios le dijo que no debía hacer. Eh, Uno de los grandes problemas es que la gente no entiende la magnitud de las consecuencias de esa acción, ¿no? La gente piensa que, y a través de la historia hemos visto esto, de que eso fue un error, de que eso pues tuvo cierto tipo de consecuencias, pero la gente no entiende que lo que sucedió es que Adán y Eva y todos nosotros como sus representados morimos, ¿no? Efesios 2 es muy claro en esto, cuando dice, y Él os dio vida a vosotros, el apóstol Pablo hablando a los Efesios, ¿no? Que estabais, que estoy leyendo por si acaso de la Biblia de las Américas, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estaba el hombre? Muerto en delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, como vivía el hombre, según la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, una referencia a Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El ser humano sin Cristo es un hijo de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Así vivía Pablo y así vivíamos nosotros, en las pasiones de nuestra carne, motivados por nuestro deseo personal, no el de Dios, sino el nuestro, contaminado, corrompido, como hemos leído, incapaces de hacer lo que tenemos que hacer a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos muertos espiritualmente sin el Espíritu de Dios, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, esta descripción es clarísima. Jan apropiadamente decía que Dios es bueno y su bondad pues incluso se hace manifiesta, no de forma salvífica necesariamente a todo ser humano, pero formas, de una forma general o común. Hay una gracia del Señor allí. Pero no debemos olvidar que al mismo tiempo, siendo eso muy cierto, por supuesto, el Señor es un Dios justo. Y como Dios justo, ve al hombre caído, al hombre muerto en sus delitos y pecados, movido por su carne, movido por los deseos del enemigo, eh, preso y esclavo de sus, como hemos dicho, pasiones, deseos, de su mente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Lo ve como un hijo de ira, y la ira de Dios está sobre todo aquel que no ha sido regenerado por el Espíritu de Dios, quien va, por la gracia de Dios, a poder recién, a través de esa regeneración, ejercer la fe, que es un regalo de Dios, para confiar en un Salvador, cual le puede librar de esa ira que Dios, pues, tiene lista, ya la ejerce parcialmente y que la ejercerá totalmente y completamente en el día del juicio, del, del juicio final. Sí es, hay un malentendido ahí que la gente a veces tiene, que creo que es una piedra de tropiezo para las personas al acercarse a este tema. Y es algo que ya
tocó de cierto modo y usted también al decirlo, pastor. La gente a veces piensa que a lo que nos referimos al hablar de esto es a que todos somos tan malos como podríamos ser. Y entonces la Ujú. gente dice, bueno, pero yo no soy Hitler, yo no he matado a millones de judíos, ni soy un asesino en serie, y entonces falso, eso no es cierto. Bueno, no estamos diciendo eso, pero tampoco hace falta que seamos tan malos como podríamos ser. El Señor restringe nuestra maldad para que este mundo sea vivible, si cabe la expresión. Pero aún así somos lo suficientemente malos y corrompidos. Y es tan total esa corrupción en el sentido de que afecta a todas las áreas de nuestra vida, que basta para que sin la luz del Espíritu ninguno de nosotros se acerque a Dios. Hay esta expresión común de Dios es un caballero y Él va a esperar que tú le abras la puerta para entrar y si no le abres la puerta no va a hacer nada. Bueno, si el Señor hiciera eso, nadie le abriría la puerta, porque nuestro corazón le odia por naturaleza. Se revela contra Él. Nuestro intelecto no piensa correctamente, nuestros deseos están torcidos y entonces no funciona como pensamos que funciona. Pero al mismo tiempo eso no debe dejarnos simplemente en el acto de reflexionar en lo malos que somos. La Biblia nunca nos deja simplemente allí. Reflexionar en lo malos que somos debería llevarnos a un lugar, a refugiarnos en algún lugar. Y esa es precisamente creo que la forma apropiada en la que deberíamos concluir el episodio. No sé si quisieran comentar a dónde debería arrojarnos y de qué manera debería arrojarnos esta doctrina al reflexionar en nuestra propia incapacidad. Sí, Y gracias, también, querido Jorge. Pues cuando nosotros comprendemos que somos tan malos y tan corrompidos y tan incapacitados de hacer el bien, pues nos damos cuenta del problema. Estamos muertos en delitos y pecados, totalmente enfermos de manera espiritual. Necesitamos una cura, necesitamos una ayuda, necesitamos una salvación. De hecho, no podemos hablar de salvación sin antes mencionar cuál es el problema, cuál es nuestra gran necesidad de salvación. Muchas veces las personas entregan pequeños tratados que hablan de la salvación, pero la gente no entiende. ¿Yo por qué tengo que ser salvo? ¿Salvo de qué? Y aquí es importante recordar, si somos tan corrompidos y totalmente incapacitados de hacer el bien, si estamos inclinados a aborrecer a Dios y a nuestro prójimo, estamos bajo la ira y maldición de Dios, como decía el pastor Pablo. Y si estamos bajo su ira, tenemos que huir de esta ira. Y la única forma de refugiarnos y de escapar de esta ira es en Cristo Jesús. Él es el que cargó la ira de Dios en nuestro lugar. Él es el que cargó nuestros pecados y los borró con su sangre preciosa. Él es el único que en verdad puede darnos vida eterna y perdón de pecados, que es lo que más desesperadamente necesitamos. Y lo que hace Cristo es, a través de la operación del Espíritu, regenerarnos, hacernos nuevos, hacernos nacer de nuevo. Él imparte el principio de vida nueva en nosotros y nos hace nacer del Espíritu, porque si no nacemos del Espíritu, no vamos a confiar en Jesucristo como Salvador y lo necesitamos. Ahora, esto es una obra de Dios, pero lo que Dios nos manda a todos y de lo cual somos responsables es de creer y arrepentirnos. Y todos debemos creer en el Señor Jesús como nuestro único Salvador, como nuestra única esperanza y arrepentirnos del pecado, odiando nuestros pecados, alejándonos de ellos y descansando solo en Cristo nuestro Señor. Querido Ronald, creo que ibas a comentar algo hace un momento. ¿Quisieras añadir algo a eso? sí, justamente en el pasaje de Efesios capítulo 2 que Pastor Pablo nos mencionaba, eh, llega el pero, ¿no? Después de que se describe toda la condición del hombre, de cómo él se deja llevar por los deseos de su mente y vive en contra de Dios y entonces totalmente corrompido, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿cierto? Hace la diferencia, nos dio vida juntamente con Cristo, ¿sí? Aún estando muertos, Él nos resucitó y asimismo también nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Y la gran conclusión es, por gracia sois salvos.
Entonces, no es porque yo elijo, no es porque yo quiero, porque primeramente no puedo. Si pudiera elegir entre el bien y el mal, entonces pudiera elegir dejar de pecar, y ningún ser humano puede hacer eso. Entonces, solo es la gracia de Dios, es la intervención divina que hace posible que seres humanos corrompidos en su totalidad puedan gozar de una nueva vida, de un nuevo corazón, por su gracia, por la intervención del Espíritu Santo, de acuerdo a la soberana voluntad de Dios. Eso era, querido amigo Jorge. Gracias. Jorge, para, bueno, ya terminar y complementar, al final es eso, ¿no? Lo que Ronald dice es totalmente cierto. Lo que está en juego en esto es la gracia de Dios. La salvación a lo largo de toda la Biblia es un regalo de Dios. Y si es que ese regalo efectivamente es de Dios, tiene que ser Él el que hace posible realmente que el ser humano caído, el ser humano muerto, el ser humano corrompido, el ser humano incapaz, ¿cierto? Pueda entonces empezar a creer. La regeneración, la necesidad de regeneración previa para la fe es simplemente la expresión de la gracia de Dios. Si es que fuésemos nosotros los que buscamos a Dios, la salvación ya no sería por gracia. Y si esto es así, entonces Dios ya no merece toda la honra y gloria, porque seríamos nosotros los que hicimos posible, en mucho o en poco, en nuestra salvación. El punto del Evangelio es que la salvación viene de Dios, Él la hace posible, Él la mantiene, Él la asegura, Él es el que la va a llevar a su final. Y por eso es que el cristiano está lleno de gratitud y está lleno del deseo de servir a su Señor y se reúne cada domingo para eh, elevar sus plegarias agradecidas, porque no fuimos nosotros los que nos salvamos, más Dios, como efectivamente dice el Ron. Él es quien nos hizo nacer de nuevo para objetivamente, digamos, a través de la fe, más bien subjetivamente, a través de la fe, unirnos a nuestro Salvador, a quien estamos, de hecho, los elegidos unidos desde antes de la fundación del mundo. Y solo con esto para finalizar, Jan también habló de algún punto muy importante que tiene que ver con cómo tal vez explicar estas cosas a la gente, ¿no? Es verdad, nosotros tenemos, el ser humano tiene que nacer de nuevo. No, nosotros los cristianos no tenemos que volver a nacer de nuevo porque ya nacimos de nuevo, obviamente. Pero el no cristiano tiene que nacer de nuevo, tiene que ser regenerado, sin duda. Pero no nos olvidemos jamás, porque hay una confusión en estas cosas, de que el llamado del Evangelio, el ofrecimiento del Evangelio no es tienes que nacer de nuevo. Esa es una descripción de una situación que nosotros, el ser humano, tiene que enfrentar. Tiene que nacer de nuevo, sin duda, estamos clarísimos. Y en nuestro catecismo lo explica. Para defender y aclarar la gracia de Dios, quién es realmente el que hace posible la salvación de los hombres. Pero el ofrecimiento del Evangelio no es ese. El ofrecimiento del Evangelio es Cristo y es cree en Él. Arrepiéntete de tu pecado y cree en Jesucristo. Y ese debe ser el mensaje que nosotros debemos enfatizar al incrédulo, y no, bueno, en primer lugar, pero no solo al incrédulo, sino en ese sentido, sí, ya a todo, incluso a la iglesia, porque nosotros pues todavía estamos en esta lucha de ir mortificando el pecado día a día, dado que todavía hay un pecado remanente entre nosotros. Decirle a una persona tienes que nacer de nuevo es informarle de algo bíblico y no estamos en contra de ello, por supuesto, pero no nos podemos quedar allí.
Debemos ofrecerle a Cristo, al Mesías, al Salvador. En Él, a través de la fe, encontramos salvación perfecta y plena. Ese es nuestro ofrecimiento. No simplemente informarle de la limitación que tiene esa persona. Debemos mostrarle la solución que es nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y bueno, con eso creo que hemos cubierto con la ayuda del Señor el tema del libre albedrío, la capacidad, o en este caso, como hemos visto, la incapacidad del hombre natural para hacer el bien, un bien que agrade a Dios. Creamos entonces en Cristo, pongamos nuestra esperanza en Él, arrojémonos solamente a Él. Y querida audiencia, con el favor del Señor, nos veremos la próxima semana para conversar en esta ocasión ya sobre si acaso Dios es injusto al pedirnos que le obedezcamos cuando sabe que no podemos. Es una pregunta también bastante controversial y que seguramente es de mucha edificación meditar y reflexionar en lo que la Escritura nos enseña al respecto. Querido Jorge, perdona que te interrumpa tanto, pero para terminar, solo recordar a todos los que nos ven y escuchan eh, nuestras iglesias acá en Quito, la Iglesia Reformada Luz de Vida en el norte de la ciudad, la Misión del Sur en ese lugar de la ciudad, la iglesia o la Misión Reformada en Tumbaco también. Y bueno, donde tú estás, la Misión Reformada en Ibarra están a disposición de todas las personas que quieran adorar al Señor o incluso conocer más de, de Él y deseen precisamente eh, eh, reconciliarse con su Dios a través de Cristo. Finalmente, también el Seminario Reformado de las Américas está a disposición de aquellas personas que deseen entrenarse para el ministerio de la palabra. Eh, Ustedes van a encontrar la información eh, muy cerca de donde este audio o video se publique. Así que simplemente quería decir eso. Listo, muchas gracias, pastor, por el recordatorio. Y bueno, con eso nos despedimos, querida audiencia, que el Señor les bendiga en su semana de servicio y nos vemos con el favor de Dios la siguiente semana. Un abrazo a todos.